En esta sección, entonces, los presentadores van a hablarnos de políticas sectoriales. Tenemos 3 bloques, igual que antes. Martín Cuesta y Carlos Newland van a comenzar hablando del sector agropecuario y Daniel Lema de los precios, la productividad y la producción dentro de este sector. En el tercer bloque, José Berkoff y Osvaldo Meloni nos van a hablar del modelo de desarrollo industrial. Cada bloque dura 30 minutos. Si tienen preguntas, les pedimos por favor que las hagan por chat, para así no molestamos a los speakers mientras están presentando. Y si tenemos tiempo, pues hacemos como hicimos antes, habilitar los micrófonos como para poder decir las preguntas en forma un poco más normal. Así que bueno, cuando quieran pueden empezar. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, mientras se comparten, nada, las palabras de rigor, obviamente. Muchísimas gracias a los compiladores de la obra, a Roberto, a Jerry, a Javier, a los colegas con los que participamos en esta obra, que la verdad es una obra de lujo, necesaria, importante y que da unas nuevas visiones y unas nuevas perspectivas a un problema central de la historia argentina y de la historiografía que cruzó el siglo XX y llegó hasta el siglo XXI, sin lugar a dudas. Y obviamente a los organizadores de San Andrés, a Gaby, que está haciendo la coordinación ahora, a Tommy, al departamento de Economía de la Universidad de San Andrés. Muy bien, comenzamos entonces. Bueno, cuando nos convocaron a Carlos y a mí para este texto, que nos pidieron que abordemos el sector agropecuario, ¿sí? Entre el 46 y el 55. Lo cual implicó ir un poquito más para adelante, un poquito más para atrás, y ir algunas cuestiones un poquito más anteriores, cómo se proyectaban hacia el futuro. Y lo primero que tuvimos que hacer es un esfuerzo historiográfico para ponernos al día en toda la cuestión. Con ese análisis historiográfico avanzamos después en algunos indicadores que podían resultar más interesantes para avanzar en la historiografía. Y hicimos una reconstrucción simple de la evolución del ingreso rural. Vimos también un tema que se tocó mucho, pero que faltaba un indicador, que era la cuestión del comercio internacional, que, a ver, Gerardo nos presentó muy bien esta mañana algunos apuntes muy relevantes, y ver ese famoso split de precios entre los precios que se pagan al productor doméstico y los precios que se pagaban, que estarán los precios internacionales. Y un último punto que tomamos fue la tecnología del equipamiento, haciendo referencia a cómo evolucionó la productividad del sector y los equipos, el necesario avance tecnológico. Entonces vamos primero con un desarrollo historiográfico breve, muy conocido, pero que hace falta repetir, recordar. Hay una imagen, hay un sentido común historiográfico sobre el periodo de la producción agropecuaria. El más común, el que conocemos todos, es esos sectores de que quedó estancado o que retrocedió, básicamente por la política económica del peronismo, donde hay dos elementos centrales. Uno fue la política de precios, y donde tenía un rol central el IAPI, a través de lo que es la política exterior, y la legislación, que impactó fuertemente por la política del gobierno, impactó muy fuertemente en los costos de los productores. También en el sentido historiográfico se habla de un contexto favorable, que, una salida de la Segunda Guerra Mundial, donde habría altos precios y una gran demanda de productos agropecuarios. Esta imagen, este sentido común, fue revisado, o sea, surgieron nuevas perspectivas en los últimos años, donde se ponía énfasis con algunos marcos teóricos diferentes, se observaba el problema de los exportadores, el rol de los exportadores, la sequía 49, 50, 51, que la situación internacional no fue tan buena como aparentemente fue. Hay un texto de Zurril y Ramos donde, por ejemplo, ven los problemas de la salida de la posguerra y la salida del bilateralismo, que también nos describió Gerardo a la mañana. El tema de la continuidad, que mencionó un poco Roberto también, hay una continuidad de las políticas de la década del peronismo con respecto a las políticas de la década de 30, que nosotros también nos observamos en el sector agropecuario. Y hay otras miradas también muy interesantes,
de largo plazo, como la de Javier Balso, Mercedes Campi, que observan que hay un cambio estructural que viene dándose desde la crisis del 30 y que va a terminar de definirse recién en los 60. Entonces, en ese sentido, el peronismo había sido una etapa de transición en este cambio estructural. Lo que más o menos queda sólido del análisis historiográfico es que hay dos etapas. Hay una etapa antes de la crisis, antes de 1949-50, como se mencionaba, con el ministro Miranda a cargo de la economía, y hay otra etapa después con Gómez Morales a cargo de la economía, después de la crisis. Esto se observa también en inflación, en otros capítulos también, otros colegas lo ven en los capítulos. O sea, no estamos en ese sentido dando algo mucho más. Algunos datos que fueron presentados también esta mañana, que no vale la pena recordar. Entre 1946 y 1949, el aumento del producto del 39%, donde se ve que el crecimiento del producto relativo entre el sector agropecuario fue menor que el crecimiento del sector agrícola, lo cual está mostrando que el sector industrial y otros sectores están creciendo más. El sector agropecuario crece un 14%. Hay una caída relativa del PBI del ingreso agrícola, con un aumento de la población del 22%. El producto per cápita, obviamente, esto también está muy analizado, es bajo en términos comparativos. Sí creció 5,8, mientras que en otros países, Australia, Brasil, Gran Bretaña, creció mucho más en el periodo de posguerra. También hay que, antes de ver bien este gráfico que preparamos con Carlos, hay que ver también que el periodo hay una coincidencia en que se pasa de la agricultura a la ganadería por un efecto que puede ser un tema de elasticidad de precios, porque haya sido un ciclo ganadero, o porque efectivamente, como vamos a ver aquí, precios e ingresos favorecieron a la ganadería frente a la agricultura. Y Carlos, luego cuando termine va a dar su visión, puede dar algunos detalles más acerca de este paso a la ganadería y algunos motivos de política económica. La primera impresión que tenemos son los precios mayoristas. Cómo evolucionaron los precios mayoristas del sector agropecuario, y dividimos el sector agrícola tradicional, cereales, lino, el agrícola industrial, perdón, cereales, como nos referimos a trigo, maíz, el agrícola industrial, el lino, el precio de los vacunos y los lanares. El lanar es un caso particular que se ve bien en el capítulo por una cuestión de tipo de cambio y favorecimiento del sector en cierto momento que estaba muy retraído. Y lo que observamos es que los precios mayoristas, en su mayoría, los vacunos mejoran un poco, pero que los agrícolas, industriales y agrícola común descienden. Y el que total agropecuario, el promedio, tiende para abajo en el periodo. Cuando deflactamos por el IPC, hay una discusión de IPC, que también lo pueden ver en otro capítulo, que hay una discusión muy buena acerca de las diferencias de IPC en el peronismo. Lo que notamos es que el ingreso real promedio tiene una tendencia más o menos creciente, y luego cae con la crisis, repunta un poquitito y luego sigue abajo del año inicio. Que el pecuario es otra cosa, le va bastante bien, o sea, tiene un golpecito, pero le va bien, y cierra casi parejo, pero que el agrícola no. La agrícola tiene unos años, bueno, baja, y constantemente el ingreso rural es afectado por las políticas peronistas. Que bueno, repetimos, tenemos por un lado la política de precios, el IAPI, etcétera, y por otro lado tenemos las políticas de costos con las legislaciones ad obras de riesgos y el tipo de cambio. Que el tipo de cambio tenía un motivo que se ha visto en otros capítulos y también ha presentado Roberto esta mañana. Muy bien. ¿Qué vimos con relación a los costos? Que los costos aumentan más que los precios. Entonces, esto implica una caída de los ingresos, obviamente, del resultado, de la rentabilidad del sector. Y efectivamente esto afecta mucho más en los cultivos tradicionales, que son mano de obra intensivos, por el aumento de la mano de obra. El Estatuto del Peón y, además del Estatuto del Peón, hay algunas acciones sindicales que limitan la posibilidad, por ejemplo, de los chacareros para utilizar mano de obra familiar interna en ciertos procesos, con lo cual obliga al aumento del costo de mano de obra, porque esa mano de obra contratada, externa a la unidad productiva, para llevar adelante. En ganadería los costos y los ingresos fueron más o menos parejos. Notamos esto, la agricultura, lo repetimos, los costos superaron los ingresos, ¿sí? Uno podría decir la famosa ley de arrendamientos, hasta qué punto favoreció a los pequeños productores,
pero nosotros hicimos los cálculos tanto con arrendamientos como con agricultura por propietarios, y en ambos casos los costos suben más que los ingresos. ¿Sí? Y acá tenemos esta relación que les comentábamos por diferentes. El lanar, de nuevo, es un caso particular por tipo de cambio, etc. Fíjense los vacunos, tienen una baja, después una suba. El agrícola industrial, que también va mejor, y cómo le fue muy mal a los tradicionales, en los cereales y al lino. Pasemos ahora a ver las exportaciones, ¿sí? Comercio internacional. A ver, como vimos también esta mañana, que presentaron algunos de los colegas que participan en esta presentación, en el libro, hay un estancamiento de las exportaciones nominales, que significa una caída en términos reales. O sea, la participación argentina en el comercio mundial cae, eso lo vimos esta mañana. En parte, a ver, se ha dicho esta mañana, como Argentina no entra ni en el 49, no entra en el mercado con el acuerdo del trigo, que tampoco entra en plan Marshall. En parte por la política del IAPI, que pide precios elevados por el grano, generando que esta brecha entre los precios pagados al productor y los precios de exportación sean diferentes. Uno puede interpretar que Argentina no quiere entrar a estos acuerdos, o que los precios que pide el IAPI le impiden entrar en el acuerdo del trigo. Son interpretaciones. Ahí recordaron a Carlos Escudé esta mañana, hay que ver la visión de Escudé al respecto. Con la crisis de 49-50 hay un cambio de política. Hay un impacto de las sequías, claramente, el impacto inflacionario, la caída de reservas y el aumento del consumo interno de carne y el desplazamiento en ese sentido de los precios relativos. En el fondo hay un subsidio a las exportaciones por moneda revaluada, ¿sí? Que eso quizá Carlos después quiera ponerlo un poco más. De hecho, en el 49 Argentina bajan los precios del trigo, o por lo menos baja la demanda del trigo. Acá hay un tema cuando uno piensa también la política del IAP y las exportaciones argentinas, porque se habló esta mañana cómo Argentina sale del multilateralismo y entra el bilateralismo. Y que muchas veces, como esta mañana había muy linda, una diapositiva con una imagen del periódico de Castilla Norte que decía el acuerdo Franco-Perón, Argentina daba créditos en pesos para que se nos compre el trigo, con lo cual implicaba casi un subsidio, porque esos créditos eran en pesos que se fueron devaluando. Con Italia se hizo a cambio de maquinarias cuya tecnología tenía cierto retraso también. Pero es parte de lo que explican Zurruil y Ramos, que también se puede ver. El otro cálculo que hicimos con Carlos, acá hay un gran trabajo de fuentes, no fue nada sencillo, fue ver la brecha de precios entre Argentina y Gran Bretaña, o sea, para ver cuánto cobraba el productor local con respecto al precio internacional, ¿sí? En dólares, obviamente, y algo que ya mencionó Roberto también esta mañana. Esto es una continuación de cierta política, pero grabada. Si uno mira, entre el 34 y el 38, el de carne está recibiendo un 0,3 y el de trigo un 0,5 más o menos del precio internacional. Del precio en Gran Bretaña al precio interno son esas diferencias. Esa política va siendo continuada en el 46, 47, pero luego, fíjense cómo empieza a bajar. Para el 49, 50 es una tendencia creciente. O sea, se incrementa la reducción del ingreso de lo que cobran los productores locales con respecto a lo que es el precio internacional, recuperándose hacia fines de la década del 50. ¿Sí? Este cálculo, que a ver, está mencionado en el sentido común, ¿sí? Historiográfico, no estaba hecho. O sea, en este es un gráfico nuevo que aporta la medición más o menos exacta, con la mayor precisión posible, de cuál es el gap entre el precio local y el precio internacional de estos dos productos. Último punto, y después le voy a dar la palabra a Charlie con las conclusiones. El tema de tecnología y maquinaria. Acá hay dos grandes trabajos que abordaron el tema de la tecnología y maquinaria entre el periodo peronista. Uno es el de Osvaldo Barqui, muy conocido, y el otro es el de Mercedes Campi, un tesis de doctorado también. Muy bueno, excelente trabajo. Lo primero que cabe decir es que no es claro
no quiero decir que Vargas o Campi no sean claros, quiero decir, el resultado general resultante es que no es muy claro cuál es la evolución de la tecnología agropecuaria, la innovación de maquinarias, el proceso productivo, porque las fuentes no son claras. Es una década donde es muy difícil encontrar datos, donde tenemos una sequía en el medio, hay cambios globales en la productividad. Lo que más o menos está claro es que se mantiene la brecha en la relación capital-tierra que había con los niveles internacionales. O sea, no hay ningún avance, seguimos en una situación más o menos similar. Con respecto a la cuestión de fertilizantes, agroquímicos, etc., sí es un periodo donde se empieza a caer este uso y donde la rotación por diferentes factores institucionales o propios de la estructura productiva que se va delineando en el peronismo, baja la rotación, y esta baja la rotación entre ganadería y agricultura habrá tenido un peso, sin lugar a dudas, en la productividad del campo. Igualmente la incorporación de semillas, híbridos, no fue muy avanzada. Tiene relación, obviamente, con la inserción argentina en el comercio mundial y el acceso a la tecnología que tuvo el peronismo, sea por política económica propia, como decían esta mañana, qué parte es culpa nuestra y qué parte es el contexto. Por un lado, había unos bloqueos al acceso a la tecnología, pero por otro lado también hay una inserción global a nivel de política internacional muy complicada, con lo cual el acceso a esa tecnología no fue posible. Sobre los tractores, acá es, a ver, porque en cierto momento, en el 50, 51, 52, se transforma en política de Estado el tema de los tractores, e incluso hay un artículo de Mario Racanelo muy bueno acerca del tractor Pampa, el famoso tractor Pampa, que se llame. Si bien hay un aumento de la cantidad de tractores, de hecho se hace un acuerdo con la Fiat por la cantidad de tractores, etcétera, y acuerdos marco, también es cierto que hay según el censo agropecuario de 1952, que es poco usado, o sea, es un censo cuyos datos hay que tomar con cuidado, hay que mirarlo con detalle, aumenta la cantidad de tractores, pero no es claro lo que está pasando con la mecanización a sangre. Ahí hay un deslizamiento, posiblemente haya una caída en el uso de la maquinaria a sangre, pero que no está reemplazado tanto como sea necesario por tractores. De hecho, la mecanización agrícola va a tardar un poco más. El peronismo no va a lograrla, es uno de los fracasos del periodo peronista. Así que en líneas generales lo que vemos es un panorama de estancamientos. No caen los rendimientos, pero tampoco se aprovechan todos los avances tecnológicos en mecanización para aumentar la producción por hectárea. Con esto sí, vamos a conclusiones, yo hago un punteo y luego le doy lugar a Charlie. Bueno, primero, diferencial de precios. ¿Sí? Lo que nos dice el coeficiente es el divorcio entre los precios internacionales y los precios locales, y cómo eso fue aumentando a lo largo del periodo. Que venía de antes, venía desde el punto desde la década del 30, pero que venía su incremento. Un aumento de los costos laborales, que la pregunta está acá, también se planteó en la mañana, en otros países hay una baja del salario, de la participación del salario en el ingreso para permitir un proceso de incremento de capital. La pregunta que nos hacemos, ¿hubiera ocurrido en otro gobierno el aumento de costos laborales? Los saltos en la política crediticia, el impacto de las sequías, ¿sí? Vemos que hay dos etapas. La primera etapa fue menos beneficiosa para el sector agropecuario, la segunda tiene sus matices, el sector lana es un sector que tuvo un momento de incremento particular y luego bajó. Entonces tenemos que hay una caída de precios, el sector agrícola con caída de precios, aumento de costos, con lo cual hay una rentabilidad baja, sin lugar a dudas. Con respecto a la tecnología y el rendimiento, se mantuvo. La brecha que había con el resto del planeta se mantuvo. Y lo que notamos es que el sector rural, en términos relativos, como presentamos en el PBI por ingresos, baja, en términos relativos, y que la ganadería fue menos afectada con la agricultura. Y ahora le doy el paso a Charlie. Gracias. No, simplemente, como hemos presentado este paper ya en otros seminarios, la vez anterior lo presenté yo en el SEMA y esta vez le tocó a Martín presentar el paper.
Así que voy a hacer unos pocos comentarios. Yo creo que, como en tantas cosas en historia, hay que empezar por grandes magnitudes. Y cuando miramos el desarrollo general de la economía argentina, ha sido bastante pobre en estos años. Ahí lo vimos en las cifras per cápita, comparativas con otros países. Pero inclusive si nosotros miramos no el campo, sino el sector industrial, y su participación en el PBI no aumentó durante el peronismo. Así que tenemos, yo diría en general, una economía que no está creciendo como está creciendo la mundial después en la posguerra, inclusive muchos países latinoamericanos que les va mejor que Argentina, y dentro de este contexto un sector agropecuario que se estanca, pero que tiene distintos sectores que se ven afectados de manera diversa. Segunda cuestión, toda la retribución a los sectores internos, sea agricultura, ganadería o los granos industriales, es consecuencia de la política del gobierno de precios, porque la diferencia entre precios locales e internacionales se agiganta. Entonces, no es una consecuencia de que Argentina está sufriendo caídas en los precios internacionales, que puede haber habido algunos, después de los primeros años algo mejores, sino que es de la política interna. Y ahí lo que nosotros mostramos es que realmente el sector más perjudicado fue la agricultura en general, y no el grupo de la ganadería, más bien representado por los estancieros. Es decir, la política económica peronista perjudicó más al pequeño agricultor, al chacarero, aún considerando que se congelaron los arrendamientos. Mucha de la tierra estaba arrendada, pero esto es universal. Si miramos en Estados Unidos, los estados agrícolas tenían la mitad de la tierra arrendada, y la política económica peronista perjudicó en todo caso al pequeño propietario, pero inclusive al arrendatario. Por supuesto, el que más perjudicó era aquel que simplemente arrendaba su tierra a terceros. Cuando escribí este paper me contó un primo mío que su abuelo, sus últimas palabras antes de morir, y arrendaba tierra a terceros, era en inglés porque era irlandés, Peron, he choked us, nos asfixió, así tan fuerte era la sensación que tenían. Pero hay estas políticas diversas, este divorcio creciente, nada nuevo. Si miramos hoy en día, la diferencia entre el precio real percibido por el sector agropecuario es abismal al precio internacional que tendría si pudiera vender libremente al tipo de cambio real su producción. O sea, no hay nada nuevo, y por eso estos estudios del pasado son interesantes. Y lo último para comentar es que nosotros hicimos estos cálculos de cómo le fue los ingresos a los distintos sectores, porque igual una cosa que nos sorprendió es que hasta 1950, el sector agropecuario en sus órganos de comunicación, fuera Federación Agraria o los anales de la sociedad rural, era muy antiperonista. Y después se vuelve más neutro la sociedad rural, sin duda, y la Federación Agraria pro-peronista, cosa que nos sorprendió. Y esto un poco pensamos que hay una cierta percepción subjetiva en el campo que no mira las condiciones objetivas globales, por ejemplo, la diferencia de los precios locales con los internacionales, sino su situación relativa respecto a otros sectores de la economía. Yo creo que eso inclusive lo estamos viviendo hoy en día. Si realmente el sector agropecuario tuviera una reacción que tuviera en proporción a cómo se la está castigando impositivamente, debería haber una revuelta del campo ahora mucho más que en el pasado. Sin embargo, no la hay.
y creo que hay algo de esto. Bueno, esos son mis comentarios. Perdón, unas palabritas para cerrar. Cierro con muchísimas gracias. Nada, invitamos a leer el libro, que está mucho más completo que lo que hemos presentado, y la integración con todos los autores es magnífica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Martín y Carlos, por presentarnos. Roberto. Bueno, yo tengo una dificultad con esto. Tiene que ver, por ejemplo, con el hecho sobre todo el problema de cómo se construyen los datos. Tiene que ver con el hecho que, por ejemplo, en un artículo hace unos pocos años, Juan Zurruin descubrió que los ingresos que la Argentina tenía por trigo que mandaba España e Italia en los convenios bilaterales estaban subvalorados porque estaba un tipo de cambio que no era el cambio que se aplicaba en la Argentina. Así que si uno tuviera que hacer el ingreso efectivo que cobra un productor, en esa estadística de exportación estaría realmente un poco inflada. Como a mí me tocó en el pasado encontrarme con esos algunos problemas, también me encuentro con esto respecto a lo que puede pasar con los ingresos agrícolas, especialmente el hecho que los autores sostienen que habría mejorado en los años 50. Es cierto que en los años 50, debido a los problemas serios que había creado la caída de la producción agropecuaria, el gobierno, por un lado, da créditos subsidiados en el IAPI, que eso vimos en un trabajo anterior, y por otro lado, mejora los precios en pesos. La cuestión es que al mismo tiempo lo que uno encuentra es que el tipo de cambio al que cobran los exportadores es un tipo de cambio tremendamente desfavorable. No recuerdo bien, pero me parece que era de exportación era 7.50, era 15 el de importación, era 20 el de supuesto mercado libre, y ahí, por más que haya habido algunas mejoras domésticas, la pérdida sería enorme. Pónganse ustedes hoy que la soja está a $500 la tonelada. Si de esa soja el productor está recibiendo no en dólares, sino en pesos, 50 pesos por cada tonelada, en vez de lo que debiera cobrar porque el Estado retiene una parte importante, por más que mejoren en términos locales, no está cobrando lo que el ingreso le correspondería. Es un tema que me parece importante ver, sobre todo en las fuentes de los datos, para comparar qué dólar se está tomando, cómo se agregan. El problema de los datos agregados es un problema complicado. Me parece que es una cosa que habría que revisar, porque ha pasado ya en otros casos donde la comparación, si se toma en cuenta todas estas cosas, puede dar diferente. Después hay otra cosa que me parece importantísimo tomar en cuenta. Cuando se habla de ingreso ganadero, para el efecto que uno le busca saber si mejora el ingreso, y esto sirve al desarrollo de la ganadería, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de ganadería. Una ganadería de cría, donde se cría un ternero hasta 150, 170 kilos y se manda a otro lado, y una ganadería ya más desarrollada, donde se obtiene muchos más kilos de carne por hectárea. Cuando uno ve que aumenta la superficie cultivada de ganadería, en realidad lo que tiene que tener en cuenta es que no es que pasó de la explotación de una ganadería más intensiva a una ganadería menos intensiva. Es decir, de una ganadería de invernada a una de cría. Y lo que pasó en ese periodo, en la ganadería, es que debido a la falta de rentabilidad, un montón de explotaciones no invirtieron en pasturas artificiales, en mejorar
los rodeos, etcétera, y entonces se pasaron a explotar los pastos naturales, los pastos que había, y la producción de carne por hectárea fue mucho menor. Entonces, eso que aparece como que realmente está mejorando, en realidad está empeorando, porque pasa de una calidad de mayor calidad a una menor calidad. Me parece que esos temas, en un problema tan complejo como este, habría que revisar y verlos con cuidado. Nada más. Sí, nosotros para todos estos cálculos usamos los precios internos, percibidos al interior, el que percibía el ganadero, no los precios externos que sabemos. Ahora, es verdad que el peronismo hace una política muy loca respecto al sector agropecuario, que es, bueno, por un lado, crear una brecha creciente entre el precio internacional y el precio interno, pero por otro lado, creer que controla el precio internacional de alguna manera del grano. Y durante los primeros años del peronismo hace lo que Díaz Alejandro llamó una política de dumping al revés. Empieza a pedir precios mayores a los que se está transando el grano, aún con las dificultades en los mercados europeos, o que se vende el grano norteamericano, que es el otro grano vendido. ¿Qué es lo que logra con esto? Y perder mercados. Pierde a Inglaterra, pierde a Brasil, no puede entrar en el Acuerdo Mundial del Trigo porque no se adapta a los precios. Es decir, ¿a quién le puede vender grano? Y solamente al que se lo compra caro. ¿Y quién se lo compra caro? Y a España, al que le regala el trigo, porque se lo da mediante un crédito que... Le da crédito a largo plazo en pesos, que no es nada. Le da crédito a largo plazo en pesos, sí, lo que income la inflación. Y a Italia también. Italia se lo hace una especie de canje por maquinaria mucho más costosa que la internacional. Por eso. Esta política se mantiene hasta que Tormenta explota y Miranda al final tiene que renunciar y finalmente, después de perder muchos años de mercado, hacia el 49-50 Argentina empieza a vender al precio internacional con un costo grande sobre el sector agropecuario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón. Daniel, sí. Perdón, Gaby, Perdón, Martín, ¿podemos? Dale. Sí. Te doy un minuto nada más. Ahí está. Bueno, en primer lugar, gracias a Roberto por la lectura atenta del comentario. Lo que dijo Carlos, el trabajo de Zurruil, Ramos y después de Julio Ruiz es sobre la exportación, especialmente las exportaciones hasta el 49, con subsidio, con pesos que no se van a pagar nunca, incluso algunas no se pagan, es un desastre que se viene. Nosotros tomamos el precio interno que se le paga al productor, ¿sí? Y comparamos con el precio internacional. ¿Perdón? ¿A qué tipo de cambio? No, al tipo de cambio libre. El precio mayorista, que es el que se pagaba en los mercados internos. No, pero Carlos, pregunta el internacional. Internacional es el tipo de cambio libre. El tipo de cambio, digamos, paralelo. Hicimos varios cálculos. No, bueno, ahí está todo el tema. Por eso tomamos el precio real internacional según nosotros. También Díaz Alejandro hace otros cálculos que dan exactamente el mismo resultado. Por eso aumenta la brecha entre el precio local e internacional casi al doble. Se termina pagando en algunos años por el grano 15% del precio internacional. La estadística argentina es un lío espantoso, pero hay que cuidarlo. Exactamente, Roberto. Hay que ser muy cuidadoso y con Carlos somos de buscar de datos, hacemos data mining de hace años. El segundo tema, mencionamos en el texto que hay una baja en el peso promedio del novillo que va a alinearse. Justamente porque eso que te mencionaba de que se pasa una ganadería intensiva a una extensiva. Listo, Gaby, cierro acá para no quitarme tiempo. Bien, Martín, muchas gracias. Daniel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gaby, por la presentación. Bueno, un placer participar del seminario, gracias a los organizadores, a la Universidad de San Andrés, y por supuesto a los editores del libro. Un placer haber colaborado en esta obra con la dirección de Roberto Cortés Conde, Laura D'Amato, Javier Ortiz y Gerardo de la Paulera. Y bueno, bárbaro la presentación de Martín y Carlos, porque
creo que presentó el panorama general y todo este debate acerca de los precios relativos, etcétera, creo que viene bien porque, digamos, mi contribución en este tema, justamente para no superponerme en los temas que tocaron tanto Carlos como Martín, es focalizar en los cambios de precios relativos y sus impactos sobre el cambio tecnológico y productividad total de los factores. Así que probablemente mi contribución es un poquito más específica, tocando estos puntos y tratar de sacar algunas reflexiones acerca de el mecanismo de funcionamiento de los incentivos en el sector agropecuario y cómo interpretar estos cambios que observamos en un modelo microeconómico muy sencillo para racionalizar los cambios observados. Bueno, les decía, yo me voy a concentrar entonces en algunos aspectos más específicos de precios relativos y productividad para ver cómo todos estos cambios que estuvieron describiendo impactaron y tratar de racionalizar los cambios. Entonces voy a hacer un breve repaso de la política agropecuaria, creo que esto ya estuvo bien descrito en la presentación previa de Martín, un poco los cambios en precios relativos, tal vez con otras fuentes y con otro enfoque, pero mostrando algunos cambios de precios relativos y sus impactos sobre producción, y después tratar de racionalizar esto con un modelo simple de producción agropecuaria y adopción de tecnología, y tratar de mirar cómo esto impactó sobre productividad total de factores con alguna estimación sobre datos que puede conseguir la época. Hay algunos comentarios finales. En principio, algo que se estuvo comentando, los antecedentes, ¿no? Los cambios en la política agropecuaria no son tan importantes en el inicio del gobierno peronista, sino que vienen de antes y simplemente se intensifican algunas intervenciones. Ya a partir de la crisis del 30 se habría creado en el año 33 la Junta Reguladora de Granos, que tuvo como objetivo en realidad incrementar los precios principalmente de los granos, trigo, maíz y lina, que eran los exportables de Argentina en ese momento. Entonces, el origen de esto fue aumentar el ingreso de los productores con precios mínimos, y el mecanismo para esto era básicamente un diferencial de cambio, porque se cobraban las exportaciones a un tipo de cambio y se vendía las divisas en el mercado a un precio superior, y con ese diferencial se subsidiaba el precio de trigo, maíz y lino entre un 10 y un 15% aproximadamente. Lo interesante de esto es que algunos de los productos exportables, como carnes, lanas, evidentemente estaban internamente subsidiando a los granos en este momento, porque eran los que aportaban el diferencial para después subsidiar a estos productos. Bueno, este mecanismo quiere decir que de intervención, uno de los primeros, fue un tipo de cambio múltiple y precios diferenciales para exportables, que después se continúa intensificando y funciona al revés, digamos, en general, para bajar los precios de todos los productos. En el año 36 esto se elimina, digamos, porque ya había pasado la crisis. Sin embargo, este diferencial, digamos, de tipo de cambio se sigue aplicando, y esto lo señala Roberto Cortés-Conde en uno de sus trabajos, que esto se utilizó básicamente para pago de deuda externa. Durante el periodo de Segunda Guerra Mundial se vuelve a implementar precios sostén. En el año 41 se estableció el monopolio de la Junta para comercialización de granos. Ahí aparecen los congelamientos de arrendamientos, si bien se habían congelado previamente, ahí se congelan, y este congelamiento dura hasta el año 68, digamos. Una cosa interesante es ver esta repetición de fenómenos transitorios que se convierten en fenómenos permanentes. Recién en el año 68 se resuelve el tema del congelamiento de contratos de arrendamiento. Durante la guerra se sigue exportando carne, esto se mencionó, mayormente congelada a Gran Bretaña, esto no se interrumpe. Lo que más se afectó fue el comercio de granos, también las exportaciones de lana, y un poco lo mostraron en la presentación anterior, que los precios fueron relativamente buenos. ¿Qué pasó, digamos, en este periodo durante el 41 al 45 aproximadamente? La superficie asignada a agricultura disminuyó en 1 millón de hectáreas como consecuencia de estos los menores precios para los granos principalmente, y aumentó la superficie destinada a ganadería en unos 2 millones de hectáreas. Es decir, el cambio interno al sector ya empieza a manifestarse con estos cambios de precios relativos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa cuando comienza el gobierno peronista? En mayo del 46, aún antes de asumir Perón, ya ganadas las elecciones, pero no antes de asumir, se crea el IAPI, y lo que hace es monopolizar el comercio exterior, y operaba también fijando los precios internos para los granos y operando en el mercado
exportadores. De hecho, el IAPI no exportaba directamente, sino que lo único que hacía era actuar de intermediario con los exportadores tradicionales. Lo que hacía era determinar un tipo de cambio de exportación y que era menor al tipo de mercado libre y al de importación. Tipos de cambio diferencial, el mismo mecanismo, simplemente que ahora se empieza a aplicar de manera sistemática para reducir los precios de los exportables. Es decir, se replica este mecanismo que ya se había iniciado en el año 33, pero sistemáticamente reduce los precios de los exportables. Ahora, este es un componente, digamos, el tema de los niveles de precios. Una cosa importante es el hecho de la incertidumbre acerca de cuáles iban a ser los precios de los granos y los precios de los insumos, particularmente los costos de mano de obra al momento de siembra y el momento de cosecha. En la producción agropecuaria, el momento de siembra y el de cosecha son los momentos críticos para la toma de decisiones. En el momento de siembra se tiene que decidir pensando en el precio futuro. Importante incertidumbre porque había mucha variabilidad de políticas y no se tenía claro cuál iba a ser el precio que se iba a percibir. Y en el momento de cosecha se tienen que tomar decisiones acerca de la intensidad con que se van a realizar las labores, principalmente contratación de mano de obra, y también esto se realizaba con alta variabilidad y con mecanismos muy cambiantes e ineficientes. Martín lo mencionó, este tema de la sindicalización del trabajo agrícola y que los productores no podían utilizar, por ejemplo, maquinaria prestada si no era propia, no podían utilizar su mano de obra familiar, sino que tenían que contratar trabajadores. De la misma manera si le prestaban maquinaria a un tercero. Entonces esto generó ineficiencias importantes en la asignación de recursos en términos organizativos. Introdujo mucha rigidez en los mecanismos organizativos de las empresas. Entonces, esto es un componente importante porque después cuando veamos el tema de productividad total de factores, la productividad total de los factores tiene dos fuentes de cambio. Uno el cambio tecnológico y el otro los cambios de eficiencia. O sea, claramente la eficiencia se ve resentida por todos los mecanismos de regulación que aparecen en este momento. Digamos, entre el 46 y el 50, con todos estos mecanismos de diferenciales de precios y de regulaciones, se nota una caída en la producción de granos. Entonces empiezan a fijar los objetivos de los planes quinquenales, objetivos de incrementar el área y la producción, pero claro, objetivos, pero con instrumentos que no estaban alineados. Por lo tanto, aumentan los precios, digamos, que se fijan para los productos, pero en términos reales, con inflaciones crecientes, no cambian demasiado y se anuncian objetivos que no son cumplibles porque los instrumentos no están alineados. De hecho, los precios relativos no cambian demasiado a pesar de los aumentos finales del precio. Por ejemplo, en el año 51 se tienen que aumentar adicionalmente los precios al momento de cosecha para generar incentivos para los productores. Entonces, estos mecanismos inconsistentes de fijaciones de precios no generan incentivos adecuados ni para la producción ni para la incorporación de tecnología. En la ganadería, como se mencionó también antes, hubo menor intervención y menor distorsión en los precios con respecto a agricultura. Si bien los niveles de precios bajaron en términos comparativos con el nivel internacional, en términos relativos la ganadería tuvo menos intervención que la agricultura. Sobre todo porque buena parte de la ganadería se destinaba al mercado interno, entonces tenía un mercado importante. ¿Qué pasó? Entre el año 50 y 52, si uno mira, digamos, la producción, digamos, y las decisiones de siembra, se sembraron unas 15 millones de hectáreas menos que en el año 40-44. O sea, una disminución muy importante en términos de superficie sembrada. La producción de carne vacuna, si bien aumentó la superficie dedicada a ganadería, como bien señalaba Roberto Cortés Conde hace un ratito, ¿qué ocurrió, digamos? El tipo de producción se volvió más extensiva, entonces aumentó la superficie dedicada a la ganadería, pero la producción de carne se mantuvo relativamente constante y aumentó el stock. Entonces, más superficie, más stock, pero la misma producción de carne, eso implicó que la productividad por unidad de superficie y por animal cayó notablemente. Entonces la producción de carne vacuna se redujo de 101 kilos a 86 kilos por hectárea en el año del 40-44 al 50-54. Y la producción por animal pasó de 58 a 49 kilos. Es decir, la productividad parcial se vio afectada
porque se pasó a una tecnología más extensiva de producción ganadera. Comercio internacional, también se señalaron algunos aspectos negativos, obviamente al disminuir la producción de granos, la exportación también se ve reducida, del 25% de exportación, de participación en el comercio mundial se pasó al 10%, entre el 30-39 al 45-54, en maíz se pasó del 65 al 27% de participación, y lo más dramático, lo más interesante es lo del lino, 82% al 11% del mercado. Acá hay unas cosas interesantes en el caso del lino, porque lo señalaba Martín y Carlos hace un rato, el tema de la fijación de precios, intentos de vender por encima de los precios internacionales. En el caso del lino, Argentina tenía buena parte del mercado internacional de lino y era formador de precios. Entonces, en el año 47 se prohibió la exportación de semillas de lino. El IAPI no permitía exportar semillas de lino porque lo que se trataba era exportar aceite de lino, industrializar localmente y exportar aceite de lino. Obviamente con la participación que tenía Argentina en el comercio mundial, cuyos principales clientes eran Estados Unidos y Canadá, eso generó un salto en el precio del lino en el mercado internacional. Claro, el problema de ser formador de precios en el mercado de commodities agrícolas es que es un mercado de libre entrada. Entonces, subió el precio del lino en el mercado internacional y empezaron a entrar productores de lino en el mercado de Estados Unidos y en el mercado de Canadá. Y hacia el año 50-51 ya Canadá y Estados Unidos pasaron a ser exportadores netos de lino y Argentina perdió los mercados. Este es un fenómeno interesante porque hoy también vemos replicado el tema de agregar valor y castigar las exportaciones de granos e incentivar la de productos elaborados. Pero hay que tener cuidado con esto, sobre todo porque los mercados agrícolas son mercados competitivos. Carne vacuna también se pasó del 38% del mercado al 13%. Bueno, ¿qué pasó con los precios relativos? Digamos, lo que yo decía antes, fijar precios por debajo de los niveles internacionales, y para esto nosotros podemos usar algún indicador de los niveles de distorsión de precios como las tasas de protección nominal directa, las indirectas y las protecciones totales. Estos indicadores de tasas de protección nominal son indicadores que elabora Banco Mundial. En el caso mío, yo tomé estimaciones que hizo Reinaldo Colomé en la Universidad de Córdoba. La protección directa refleja la distorsión con respecto al precio internacional por aplicación de impuestos o diferenciales por precios internos menores que los internacionales. La indirecta capta los efectos de tipos de cambio diferenciales y los efectos de comercio internacional por aranceles a los insumos importados que aumentan los precios de los insumos importables utilizados por la producción agropecuaria. Y la tasa de protección nominal total suma las dos y toma el efecto total. Bueno, acá tenemos en el gráfico la evolución de la tasa de protección directa. Esto es el celeste para ganado vacuno, trigo el amarillo y maíz el gris. Ustedes ven que tanto esto arranca en el año 37 base 100, pero hasta el año 46, 47 estaba por aproximadamente cero, es decir, sin distorsiones, y tiene una fuerte caída negativo y se recupera hacia el año 52 cuando cambia la política, es decir, empieza a cambiar para granos precios que están por encima del mercado internacional, inclusive, por lo menos medidos al tipo de cambio oficial. Y lo mismo para ganadería. Ahora, ¿qué pasa con la protección indirecta? Es decir, todo lo que viene vía tipo de cambio o aranceles de importación. Bueno, sistemáticamente desde los años 40 es negativo y se acentúa esto a partir del año 46-47. Entonces la protección, esto implica un 50% de distorsión con respecto al precio internacional como consecuencia de la aplicación de tipos de cambio diferenciales y aranceles de importación. Entonces cuando uno ve la protección total, durante todo el periodo, aún a pesar de los cambios de política, digamos, en el fin del periodo, hacia los años 51, 52, 53, para los granos es sistemáticamente negativa y levemente positiva para el caso de ganadería. Acá tomé el caso del trigo como caso particular para ver este tema de los cambios en precios como consecuencia de la aplicación de tipos de cambios diferenciales.
Acá se observa el aumento del precio de compra oficial nominal para el año 52, 53, 54, que aumenta en términos nominales. ¿Qué es lo que pasa cuando lo vemos al tipo de cambio de exportación? Es decir, si vemos esta última etapa, digamos, del 50, 70% del precio al tipo de cambio oficial pasa a estar por encima del 100. Claro, cuando lo vemos al tipo de cambio de importación, esto ya está en el 50% y apenas, digamos, el 93% medido el tipo de cambio de importación para el año 54. Pero si lo medimos con el tipo de cambio libre, acá sí tenemos una brecha enorme, digamos, donde los productores recibían 16%, 23% del precio FOB medido el tipo de cambio libre. Este es el impacto de la brecha cambiaria sobre los precios recibidos. Es decir, el impacto principal vino por la protección indirecta, la protección negativa vía tipo de cambio diferenciales y aranceles de importación. En el caso del trigo, pero ocurrió lo mismo para los otros productos. La otra cuestión que yo miro acá en el artículo es los precios relativos, las relaciones insumo-producto. La relación insumo-producto trata de medir cuál es la relación entre los bienes exportables y los insumos utilizados para su producción. Aquí como insumos tomé los precios de cosecha, porque la cosecha era el momento, digamos, y el componente más importante en los costos en la producción, sobre todo para los productos como maíz, cuya cosecha era manual todavía, básicamente en ese momento. La economía de San Perón. Observen una cosa, que aquí en el caso del trigo, sistemáticamente las relaciones de insumo-producto están por encima de 100. Esto tiene base 100 en el año 37, así que estamos en 50, 30% por encima. Lo mismo para maíz, lo mismo para trigo, y si miramos para el promedio, está en un 40 o 50% en el periodo relevante. Obviamente el cambio hacia el final del periodo hace cambiar la relación insumo-producto, pero no alcanza para revertir las tendencias negativas sobre la producción. Cuando uno mira esto con el índice de superficie cosechada, algún comentario recibí sobre esto que podría haber tomado de superficie cultivada, pero digamos que salvo shock climático negativo, sobre todo por el 52, no cambia demasiado. El índice de superficie cosechada está sistemáticamente por debajo de 100 y llega a 40-50% de lo que fue el año 37. Es decir, un impacto muy importante en las decisiones de siembra y de cosecha. Entonces, cuando uno ve el gráfico de relación insumo-producto sistemáticamente por encima de 100, digamos, aumento de precio de los insumos y caída de precios de productos, la superficie cosechada claramente va para abajo y son un espejo, digamos, uno de otro. Porque la relación insumo-producto es la que define el proceso decisorio en el sector agropecuario. ¿Alguna idea acerca de los precios relativos entre agricultura y ganadería vacuna? Cuando miramos los precios relativos también, los precios relativos de los granos cayeron con respecto a la ganadería, más allá de que la ganadería también tenía niveles absolutos que cayeron, el precio relativo agricultura-ganadería cayó mucho, es decir, los precios de los granos cayeron mucho más. Cuando vemos acá trigo, maíz y lino, los principales granos, este es un índice combinado de los tres, ponderando por superficie cultivada, está claramente del 37 base 100, estamos en 30 o 40%, y al final del periodo recupera un poco, pero está en un 50%. Es decir, los cambios de fin del periodo, los cambios de política no llegan a compensar el efecto distorsivo que venían acumulando de años anteriores y tampoco del efecto del tipo de cambio que señalé. Bueno, cuando vemos el gráfico, digamos, claramente de 37 base 100 al final del periodo, digamos, durante el promedio del periodo peronista, digamos, está en un 50% y llega a 60-70%. Bueno, y acá está el otro cambio, digamos, cuando uno observa un índice de producción agrícola, un índice de tierra cultivada, con la tierra dedicada a agricultura y la tierra dedicada a pasturas, lo que se observa es la caída sistemática, digamos, de la tierra dedicada a agricultura y el aumento de la tierra dedicada a ganadería, pero como señalaba anteriormente, tierra que se dedica con mucha menor intensidad en términos
producción. Y el índice total que pondera agricultura y ganadería, que está por debajo de 100. Y bueno, este sí es el índice de producción. Esos son índices de producción en base a datos de la tesis de Lucio Reca. Y acá se observa claramente, digamos, la caída, digamos, partiendo base de 37.100, la caída en la producción agrícola, que está en un 80%, digamos, por debajo del índice de base 100, y se recupera sobre el final del periodo, y la ganadería, que tiene una suba y un recupero, digamos, una caída y un recupero sobre el final del periodo. Pero claramente, digamos, lo que impactó, digamos, la política fue en disminuciones de producción y de intensidad de uso factorial. ¿Cómo racionalizar esto, digamos? Voy rápidamente a la racionalización de esto. La interpretación que hice fue relativamente simple, en un modelo micro básico, pensar una función de producción donde tenemos un insumo o un vector de factores y la producción, y tengo una función de producción que como característica distintiva es que arranca en negativo porque supongo que hay algún costo fijo de entrada. Y lo que sabemos es que, dado los precios insumo-productos, y acá tengo una relación, una recta de iso-beneficios, la relación insumo-producto determina la pendiente de esa recta y la maximización de beneficios. Asumimos que los productores son maximizadores. Tenemos que encontrar algún punto óptimo que permita optimizar allí. Si cambia la relación de precios y aumenta el precio de los insumos, vimos que fue lo que pasó, digamos, aumenta el precio de los insumos y cae el precio de los productos, es probable que la relación, se desplace, ¿sí?, hacia niveles de menor intensidad de uso de insumos, como este nivel H1. ¿Sí? Ahora, las tecnologías utilizadas en algún momento en la agricultura son endógenas a los precios, digamos. El paquete tecnológico que se puede utilizar es endógeno a precios. Dependiendo de los precios relativos, se elige la tecnología. Cuando cambia la tecnología, por ejemplo, aparece una nueva tecnología F2, como la que tengo allí, que en alguna parte domina la tecnología anterior. Si los precios insumo-producto, la relación insumo-producto es favorable, podemos pasar al punto L2, donde se utiliza mayor cantidad de insumos y se produce más sobre la nueva función de producción. Ahora, si se produce este cambio tecnológico, por ejemplo, y los precios relativos cambian, empeoran, digamos, y se van al nivel H1, lo que ocurre es que no solamente se reduce la intensidad de uso de insumos, sino que probablemente sea más conveniente producir en la función de producción 1, que es una función de producción de menor nivel tecnológico, porque la función de producción 2 requiere hundir más capital. Por ejemplo, el uso de maíces híbridos requiere uso de fertilizantes, probablemente utilización de equipos de riego. Y si no se hunde una cantidad de capital suficiente, una intensidad de insumo suficiente, no tiene sentido utilizar esa tecnología. Es mejor ir a una tecnología más básica, de menor productividad, pero que para bajo uso de insumos es más conveniente. Bueno, quiere decir que los cambios de precios relativos inducen cambios también en las tecnologías. Mi interpretación es que lo que ocurrió durante este periodo es que el cambio de precios relativos fue tan importante que no solamente generó menor intensidad de insumos, sino cambio hacia tecnologías de menor intensidad y una regresión tecnológica. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que trato de pensar es, lo que ocurrió es que cambiaron los precios relativos y también cambió la posición de la curva de oferta por esta adopción de tecnologías menos intensivas. Es decir, lo que hubo en el periodo es un cambio a lo largo de la curva de oferta y un cambio de la posición de la curva de oferta porque cambiaron las tecnologías utilizadas a tecnologías menos intensivas. Por último, ya termino con esto para ilustrar la contribución. Productividad total de los factores. Lo que hice fue reconstruir una estimación de productividad total de factores para el periodo relevante, donde construí un índice de insumos y un índice de productos para el sector agropecuario. Y lo que encontré fue esto, digamos, voy directamente al resultado. Los periodos que nos interesan son estos, 40-47 y 47-52. La elección de los periodos que no coincide exactamente con el 46 al 55 es porque son los datos que tenemos de censos agropecuarios. Entonces, podemos pensar, este es parte de el inicio del periodo peronista y este es el final, digamos. En los dos casos lo que observo es que cayó la producción, cayó el uso factorial y cayó la productividad total de factores. Entonces, esta explicación, digamos, de
reversión en términos de menor intensidad de uso factorial y también menor tecnología utilizada es consistente con los resultados que encuentro en términos de productividad total factorial. Un último comentario acerca de el tema de uso de capital que señalaban Martín y Carlos. Si nosotros miramos acá las tasas de crecimiento de uso factorial, tanto entre el 40 y el 47, como el 47 y el 52, el capital crece a tasas positivas, es decir, hay incorporación de capital, y eso se ve en el censo del 52, que aumenta el stock de capital. El tema es que para el sector agropecuario, lo que no tenemos datos para corregir es la intensidad de uso de ese capital, y la eficiencia con que se usa ese capital. Mi intuición es que el uso de capital debe haber caído mucho en términos de eficiencia, en parte por el tipo de capital que se estaba incorporando, probablemente, como señalaban, tractores que no eran de tecnología adecuada. De hecho pasó con algunos tractores que tuvieron que ser retirados del mercado. Así que hay que tomar con cuidado el tema este de incorporación de capital. Bueno, mis últimos comentarios, en términos que para mí la política lo que generó fue dos efectos: un desplazamiento a lo largo de la curva y un movimiento de la curva de oferta. Y acá hay un problema importante después para la interpretación de elasticidad de oferta agropecuaria, porque genera un problema de identificación clásico de econometría. Identificar correctamente los cambios en oferta agropecuaria puede llevar a interpretaciones incorrectas de inelasticidad de oferta agropecuaria, sobre todo porque en el último periodo cambian los precios, pero no se observan cambios de producción. Pero bueno, corto acá. Muchas gracias y bueno, quedo para preguntas. Muchas gracias a vos, Daniel. Si les parece, mejor seguimos con el otro bloque y en los 10 minutos de receso, si quieren quedarse a hacer alguna pregunta, así podemos seguir con el programa. Osvaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo están? Hola a todos. Hola, Osvaldo. Siempre es una alegría. ¿Cómo están? Volver a Cuando San Andrés. quieran. La verdad que sí, la verdad que decía que siempre es una alegría volver a San Andrés y ver gente tan querida. Mi participación es muy breve porque el que me presentaba es José Berkov, pero quería agradecer particularmente a los editores del libro, por supuesto a Laura D'Amato, a Jerry de la Paulera y particularmente a Javier Ortiz y a Roberto Cortés Conde, que nos hicieron cuantiosos y medulosos comentarios al trabajo que ayudaron a mejorar muchísimo, y por supuesto el resultado final no es culpa de ella, digo, así que deslindamos toda responsabilidad. Dicho esto y agradeciéndole a todos, bueno, nosotros decidimos solucionar con José el problema de coordinación haciendo división. A mí me tocó presentar en UCEMA y ahora a José le toca presentar en San Andrés. Así que bueno, me quedo por supuesto para las preguntas. Dale, avante. Bueno, muchas gracias Osvaldo, Gaby, a todos los organizadores. No siempre ser redundante es malo y redundar en el agradecimiento claramente no lo es. Así que bueno, gracias a los editores por habernos convocado y a la organización de UCEMA. A mí me va a tocar el trabajo de desmitificar un poco la noción que se tiene acerca de que el peronismo fue el iniciador de la industria nacional y de la industria potente argentina. Espero ser convincente a lo largo de esta próxima media hora. La estructura de la presentación va a ser un poco el que está acá planteado. Rápidamente les quiero mostrar cuál es el contexto con el cual trabajamos con Osvaldo como telón de fondo de toda la discusión. Luego hablar un poco sobre el rol de la industria en el ascenso de Perón al poder, para pasar ya directamente a discutir las herramientas de política industrial, el desempeño de los indicadores de industria y finalmente hacer algunos comentarios finales. Con respecto al contexto, creo que ha estado volando en la discusión desde hoy temprano y a lo largo de la obra, del libro, pero creo que no se lo ha puesto en forma palmaria, en forma explícita, y es pensar que primero, a ver, esto que estoy por mencionar ahora sí, el tema de que los términos de intercambio fueron excepcionalmente altos,
lo que llevaron a tener cuantiosas reservas internacionales, y que ese fue un ambiente favorable a la intervención del Estado, políticas de intervención que no eran monopólicas del gobierno peronista, sino que ya se venían viendo en otros países a partir del periodo de entreguerras en adelante. Lo que sí creo yo que era esto que les quería mencionar como algo explícito, el objetivo del régimen. ¿Sí? El objetivo del régimen era acrecentar y retener el poder, ¿no? Entonces, esa es nuestra hipótesis de base en el análisis incluso de la política industrial del peronismo, y la política monetaria, económica en general, y la política industrial en particular, eran funcionales a ese modelo político, ¿no? Entonces uno tiene que pensar que el modelo que hoy, o un régimen al que hoy llamamos populista, implicaba una democracia plebiscitaria, implicaba confrontar con algún enemigo, y implicaba llevar políticas totalmente cortoplacistas, y el populismo, por otra parte, lo que hace es consumir stocks, ¿no? Yo lo escuché en las presentaciones anteriores a Jerry, y muy lúcidamente mencionar la desconexión que hay entre variables flujo y variables stocks en los regímenes populistas, y no era la excepción. Entonces, se consumen los stocks y no generan las condiciones para volver a acumular los stocks de las variables consumidas. Entonces, esas inconsistencias intertemporales es lo que ha primado a lo largo de la década peronista, y vamos a ver que con cierto acento en la política industrial. Los instrumentos que están detrás de este contexto populista de Perón es el pleno empleo, o tratar de llegar al pleno empleo, y la redistribución del ingreso, ¿no? Políticas redistribucionistas, ¿a quién? Bueno, mayoritariamente a los trabajadores urbanos y a los migrantes desde el campo, para cubrir esa creciente demanda de trabajo industrial que se estaba generando, sobre todo en los conurbanos, y sobre todo en el conurbano bonaerense. Entonces, con esto en mente, lo que necesitaba la administración de Perón era generar una alianza con diferentes actores, ¿no? Y los actores que elige Perón dentro de este esquema de poder que plantea es, por un lado, los empresarios, los sindicatos y los obreros industriales. Y sindicatos, aquellos acólitos, aquellos sindicatos que apoyan activamente en su ascenso al poder, y esta idea está pergeñada ya desde los años que ocupa él como director del Departamento de Trabajo, que posteriormente pasa a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión. Claramente la evidencia empírica nos encamina a esa argumentación. Pensemos que 2 de cada 3 obreros industriales son los que los votan en la elección de febrero del 46, versus solamente 1 de cada 2 del resto de los trabajadores. Es decir, él logra un apoyo significativo de los trabajadores industriales, muchos de estos migrantes que vienen a los conurbanos, y por consiguiente él va a tratar de generar políticas redistribucionistas que apoyen y que premien de alguna forma el apoyo generado por estos grupos. Y toda su política económica, y particularmente, o al menos en lo que a nosotros respecta, particularmente la política industrial, va a estar enfocada en ese punto. Esquemáticamente, la alianza entre gobiernos industriales funcionaba de la siguiente forma: las firmas reciben del gobierno créditos que estaban subsidiados, que les permitían pagar salarios altos. Por lo tanto, vamos a ver cómo el salario real, al menos en el muy corto plazo del ascenso de Perón al poder, suben. Fortalece a los sindicatos, que son los que aparecen como los que proveen esa discusión con el gobierno, y a su vez genera esta política de ingresos que le da mayor poder de compra al salario de los trabajadores y aumenta el consumo. ¿En qué? Alimentos, confecciones, artefactos para el hogar, y, como vamos a ver en un rato, rubros que tienen que ver con la industria liviana. 2 grandes bloques con respecto a las herramientas de política industrial. Uno, el crédito público subsidiado, que tiene que ver con algo que se mencionó en charlas anteriores durante la mañana, que es la nacionalización de los depósitos,
y apuntalar el Banco de Crédito Industrial Argentino, que si bien había sido creado en el año 44, es Perón el que le da un impulso renovador e importante. El segundo bloque va a ser la intervención del comercio exterior, con 4 puntos a tratar en esa columna, que es el IAPI, que lo vamos a tratar rápidamente, o no me voy a detener demasiado en algún aspecto, porque ya se lo han tratado varias veces a lo largo de la jornada. Tipos de cambio múltiple, y ahí un poco voy a contestar, o al menos mostrar los datos que hace un rato el doctor Cortés Conde preguntaba o hacía mención acerca del valor que tenían los diferentes tipos de cambio, las restricciones cuantitativas y la protección aduanera. Pero vayamos primero por esta primera columna que tiene que ver con el crédito público subsidiado. Estos 2 bloques, fíjense, eran la idea que tenía Perón para lograr el crecimiento industrial. Esto muy rápido porque ya se lo ha mencionado hace un rato, en una de las presentaciones anteriores. Las entidades bancarias debían operar por cuenta y orden del central, con la salvedad de que había sido Farrell, unos meses antes de la asunción de Perón, el que se había encargado de nacionalizar, de hacer esta nacionalización, ¿sí? Con lo cual, también casi como nota al pie, mostrar cómo Perón aparecía como el incumbente de gobierno de Farrell, quien había hecho o tomado muchas de las medidas que necesitó o impulsó una vez que Perón llegó al poder. Y esta nacionalización en realidad lo que implicaba era el manejo del crédito por parte del central mediante una política de redescuentos, porque los bancos privados, obviamente, en este esquema carecían de fondos propios para realizar los préstamos. El otro punto que tiene que ver con este pilar de las políticas de industrialización que toma Perón, que era el crédito público subsidiado, tienen que ver con apuntalar, como les decía, el Banco de Crédito Industrial Argentino. Este organismo, este banco, en realidad es crucial en la expansión inicial de la industria en el trienio 46-48, y de hecho vamos a ver cómo se repite esta división del periodo de 10 años del peronismo, de la década, en un trienio o a lo sumo 4 años de expansión y de mucha pujanza, para después ver un marcado deterioro de gran parte de las variables. ¿En qué consistía la política del Banco de Crédito Industrial Argentino? Préstamos a tasas nominales relativamente bajas, que dada la inflación, que ya era de 2 dígitos a partir del 45, fenómeno inédito básicamente hasta ese momento en el país, las tasas reales se volvían negativas, y había tenido una gran cobertura a un número de empresas industriales. Entonces, en el fondo estábamos hablando de un banco que otorgaba créditos con un subsidio encubierto a los tomadores de esos préstamos. Entonces, eso es lo que llevó a que se descapitalice el banco, y los retornos negativos de los depósitos que deterioraban el ahorro y la inversión a largo plazo, que finalmente era lo que terminaban comprometiendo la expansión futura de la industria. Fíjense ustedes el peso que tenía el Banco de Crédito Industrial Argentino en el financiamiento de la industria. Así son los porcentajes de participación del Banco de Crédito en el financiamiento total, y tenemos que en el año 49 llega a un 78%, es decir, 78% de los créditos de la industria provenían del Banco de Crédito Industrial Argentino. Esto habla a las claras de la importancia relativa que tenía para la política industrial el funcionamiento de este banco, que por otro lado iba a tener todos estos problemas de largo plazo que mencionaba hace un rato, básicamente porque estaba otorgando créditos a tasas negativas. Entonces, el Banco de Crédito Industrial terminó siendo el canal para que la industria acceda a un tipo de crédito que es cierto decir que hasta ese momento había sido bastante escaso, casi inexistente, y dado que los créditos que se otorgaban eran
subsidiados a tasa negativa, la demanda había claramente superado la posibilidad de otorgamiento de esos créditos, teniendo el banco que recurrir a cupos y abriéndose todo el proceso con un telón de discrecionalidad y de suspicacia alrededor de quién recibía los créditos y quiénes no. ¿Cómo fue el desempeño del banco? Bueno, veamos en términos del destino, el plazo, los montos, en qué lugares se distribuyó geográficamente y el tipo de industria a los que se prevaleció. El destino terminó siendo que mayoritariamente iba a gasto de explotación en detrimento de inversiones fijas. Muchos de estos créditos eran como capital de trabajo, en lugar de pensarlo en créditos destinados a expander las plantas o hacer inversión de largo plazo. Terminaron siendo plazos cortos comparado con lo que se hubiera esperado con un banco de estas características y que otorgue créditos de mediano y largo plazo. Terminaron siendo montos relativamente pequeños porque obviamente las demandas sobrepasaba a la capacidad de otorgar los créditos justamente por ser créditos a tasa real negativa y que era incompatible con estrategias de un desarrollo industrial, los montos relativamente pequeños. Se distribuyó principalmente en empresas instaladas en Buenos Aires y el conurbano, atendiendo obviamente a cuál había sido el electorado que lo había llevado a la presidencia y para atender ese flujo migratorio que iba a los conurbanos, sobre todo al de Buenos Aires, y se focalizaron en industrias con escasa dinámica, esencialmente en rubros de alimento y textil, muy alejado de lo que uno podría pensar como un modelo que tienda a instalar una industria pesada. El otro pilar de las herramientas de política industrial tiene que ver con la intervención del comercio exterior, y ahí tenemos el IAPI como herramienta principal, muy rápidamente, porque se lo ha discutido en varias ocasiones, concentraba el flujo del comercio internacional, como ya se dijo, funcionaba por un lado como un monopolio frente a los productores agropecuarios, y por el otro lado como un monopolio frente a los extranjeros que demandaban los productos argentinos, fijaba el precio de compra y negociaba las cosechas al precio internacional, y el precio de compra que fijaba obviamente era inferior al precio internacional, pero tenía una salvaguarda de un precio mínimo que obviamente le jugaría en contra cuando los precios internacionales finalmente cambiaron. De nuevo, el periodo a esa década peronista la podemos dividir en dos subgrupos. Por un lado, el auge, que fue del 46 al 48, con los términos del intercambio totalmente favorables, un IAPI superavitario, porque compraba a los productores a un precio muy inferior al que lograba colocar las producciones, y ahí el IAPI claramente domina el comercio internacional. Tengan en cuenta que la participación en el comercio internacional del instituto nunca fue menor al 60% y llegó a un 98% en el año 49. Es decir, prácticamente todo el comercio exterior del 49 fue el realizado por el IAPI. Y los subsidios del sector agropecuario, un subsidio cruzado del agro a la industria y los trabajadores urbanos. Un poco yendo a mi introducción, cuando hablamos de un modelo populista, tiene que siempre haber algún enemigo o alguien a quien cobrarle todas las facturas, y en ese momento, como en la actualidad en realidad, ese sector era el sector agropecuario. ¿Qué pasó después del 48? Bueno, hubo un cambio drástico en los términos de intercambio, disminuyen los precios internacionales, y erróneamente Perón había considerado, como creo que también se menciona en algún momento, un eventual conflicto internacional entre ya Estados Unidos y la Unión Soviética, y que iba a haber un aumento en los precios de los alimentos, pero en realidad lo que hubo fue un aumento en la oferta, con lo cual los precios de los alimentos bajaron, y obviamente el IAPI empezó a perder sustanciales cantidades
de dinero a consecuencia de ese compromiso que había asumido originalmente con los productores a mantener un nivel de precios mínimos. Tanto es así que, fíjense que más del 20% de la deuda total del país correspondía a lo generado por el IAPI. ¿Sí? Es decir, esas pérdidas realmente fueron cuantiosas y no estuvieron previstas, obviamente, cuando se lo puso en marcha en el año 46. Otra de las bases de la intervención al comercio exterior tuvo que ver con la política cambiaria de la década de Perón, de las primeras 2 presidencias, y lo que él planteó fue, la política cambiaria que se planteó en su gobierno fue de tipo de cambios múltiples, pero fijos, ¿sí? Es decir, que vamos a ver que hubo cambios a lo largo de la década, pero la matriz de la política cambiaria siguió siendo la misma, de mantener un tipo de cambio fijo, en un contexto inflacionario, con lo cual lo que iba a ocasionar era un atraso cambiario, una brecha entre el tipo de cambio libre y el oficial, y restricciones, lo que iba a llevar a las restricciones cuantitativas de importaciones de insumo y de bienes de capital, que como creo también que el doctor Cortés Conde mencionó en algún momento de la mañana, era totalmente imprescindible las importaciones de bienes de capital para la industria, porque ninguna industria se podía autoabastecer con la producción local. Todo esto llevó a un sesgo antiexportador, impacto sobre la generación de divisas, inversión en el sector exportador, productividad y competitividad. Voy rápido, y acá es lo que, fíjense ustedes cómo era el tipo de cambio. Si teníamos dólar, era 3, para dólar exportación, dólar importación. La diferencia porcentual entre uno y otro llegó a ser casi 68% en el año 50, y la brecha con el dólar libre llegó a ser un 400%. ¿Sí? Es decir, ahora tenemos un dólar blue que está a un 60% arriba, esto era un 400% por arriba, ¿no? Es como tener un dólar a 500 más o menos, ¿sí? Entonces, eso es lo que generó este mecanismo de política cambiaria. Voy rápido acá para ir a otros puntos que me parecen más interesantes. Hubo obviamente protección aduanera, pero en realidad fue limitada por los convenios bilaterales que ya existían, pero el mero hecho de que hubo una reforma en el 50 donde se podían aumentar las tarifas, incentivó a los actores relevantes a que puedan hacer inversiones porque temían que les podían subir esas tarifas en cualquier momento. Veamos cómo fue el desempeño de la industria, y claramente el desempeño sigue lo que la literatura dice que deberíamos esperar que pase con un sistema populista, y es esta forma de que la serie siga en una forma de bastón o va invertida. Primero una expansión y luego una caída. Entonces, déjenme que vaya directamente a algunas de las series para que ustedes aprecien esto. Esta es tasa de crecimiento, la evolución del Producto Industrial, las tasas de crecimiento. Fíjense cómo al principio sube y en el 48 cae para luego subir un poquito, pero se mantiene muy, muy por debajo de lo que venía siendo, para después en el 53, a consecuencia de los ajustes fiscales y modificaciones de cierta regla de juego, tiende nuevamente a subir, pero claramente se ve ahí un auge y una caída abrupta. Si lo dividimos por rubro, esto es interesante, una gran disparidad en el comportamiento de las manufacturas, ¿sí? Si uno ve la suma de los rubros alimentos, bebida, tabaco, textiles y confecciones, y si le suma todo lo que es heladera, lavarropa, radio y los bienes durables, aportaron casi un 60% del total, ¿sí? Y lo que fue las industrias pesadas, petróleo, carbón, extractivas, solo el 8%. Tanto es así esta disminución del peso de la industria pesada, que ya en el 56, Previch, en el informe preliminar acerca de la situación económica argentina, decía que las limitaciones en materia energética, que es lo que estamos viendo en este punto, conspiraba contra la industria pesada nacional. Es decir, que ya en el 56 se veía que este era un escollo importante.
¿Y por qué se puso énfasis en la industria liviana? Porque la clave estaba en que era mano de obra intensiva, era mucho más mano de obra intensiva que la pesada. Vean ustedes cómo es el impacto en el consumo. Venta de calzado crece un 130%, vestimenta más del 100%, las heladeras 220% y la radio, fíjense, un 600%, que era la forma de comunicación, era lo más moderno en comunicación de la época, era la forma que el régimen tenía de llegar a todos los hogares del país. Siguiendo con otras series, para ver esta dinámica de B invertido, de bastón, tenemos la evolución de las inversiones, también pasa lo mismo, sube primero y cae abruptamente, también hay una recuperación en los últimos 2 años del gobierno, de la segunda presidencia de Perón, y con los salarios reales de los obreros pasa algo similar, ¿sí? Y acá, estos son los obreros beneficiarios, en un trabajo de Newland y Cuesta, donde divide a los trabajadores en 3 grupos. Estos son los beneficiarios. Todavía tenemos los neutros y los que están perjudicados, ¿sí? Entonces, resumiendo estas tres variables, fíjense ustedes, si uno ve la década anterior, y veo que me quedan 7 minutos, si uno ve la década anterior a la de Perón, del 36 al 45, ¿sí? La producción industrial sube un 4,2 promedio anual, y con Perón eso baja a un 3. Si nos vamos a la inversión real bruta en plantas, pasa de un casi 6% a una caída del 5,5%. Y si uno ve los salarios reales de esos sectores beneficiados, pasa de un crecimiento del 1,1 promedio anual a 0,5. Entonces uno se pregunta, con estos indicadores tan mediocres e incluso malos con respecto a la década anterior, ¿cómo puede ser que uno ligue al peronismo con un boom o el despertar del sector industrial argentino? Bueno, tenemos que ver qué pasó en este trienio. Si el trienio, fíjense cómo las tasas anuales son realmente impresionantes, ¿sí? La producción industrial crece más del 6%, casi el 10% de la inversión, y los salarios reales un 16%. Pero en los años subsiguientes hay una caída también brutal. Entonces, el recuerdo, me adelanto a alguna de las conclusiones, el recuerdo de esta década en términos del sector industrial son esos 3 años más que el promedio de los 10. Otra cosa que pasa en términos de estructura del sector industrial es el cambio en la escala industrial. Esto es la comparación de los 2 censos industriales, del 47 y del 54, y los establecimientos suben casi un 75% de los establecimientos manufactureros entre el 47 y el 54. Ahora, el personal ocupado sube solo un 15%. Esto lo que nos está diciendo es que los empleados por firma caen un 34%, pasan de 12 a 8. Es decir, hay muchas más firmas chiquititas, entonces son talleres más que la idea que uno tiene hoy de una industria. Otro punto a ver que es notorio, fíjense, el ratio de inversiones a valor agregado en el sector industrial cae desde un máximo en el año 48, casi a un tercio, ¿sí? Y esto a pesar de que la tasa de retorno del capital se había mantenido alta durante toda esa década, las inversiones como proporción del valor agregado claramente van bajando, como se ve en el gráfico. Fíjense, la participación del sector industrial en las inversiones sube hasta el 45%, gran caída durante la década de Perón, y nuevamente sube. Y la participación del sector industrial en el PBI llega a un pico del 31% en el 47 para caer a un 28%, es decir, cae 13 puntos del producto en tan solo 6 años. Esto obviamente trajo un costo social. Las políticas intervencionistas y estatistas están para apuntalar a la industria, afectaron claramente en forma negativa el bienestar de corto y largo plazo por las tasas de interés reales negativas. Y fíjense cuál fue el costo de la protección, ¿sí? En términos de
del PBI llegaron al 12% en el año del 47, siendo un promedio del 8%, en el costo de protección un promedio del 50% en términos del valor agregado de la industria. Fue altísimo el costo que esto. Y ahora sí, el último minuto me lo dejo para algunos comentarios finales. Claramente nosotros pensamos, y lo ponemos más explícito en el capítulo, que Perón no contaba con una idea de industrialización independiente de esta estrategia electoral que tenía. Toda política pública tenía que estar supeditada al servicio de su esquema de poder. Las herramientas que usó fueron ineficientes, no sentaron las bases de un crecimiento a largo plazo y fueron ineficaces, no sentaron las bases de un crecimiento a largo plazo y fueron ineficientes por los enormes costos que trascendieron a la industria y trascendieron el corto plazo. Vimos que el desempeño de los indicadores tenían estas dinámicas de los gobiernos populistas, en V invertida, con una expansión y posterior caída. Claramente la industria pesada no fue prioritaria en los planes de Perón, también porque estaba supeditado todo a su proyecto de poder. Y el auge industrial fue temporario, pero intenso, en esos 3 años que yo les mostraba. Y de hecho ayudaron a identificar en el inconsciente nacional la idea de que Perón estaba unido al desarrollo del sector. Pero en definitiva, lo que hizo el peronismo fue construir solamente un mito, y en absoluto era un esquema sostenible de crecimiento de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y Osvaldo también ahí en la oscuridad. Escúchenme, estamos en el momento del break, ¿sí? Para no demorarnos más. El que quiera tomarse el momento para ir al baño o agarrar un café o algo, lo puede hacer. Acá tengo dos preguntas para José y para Osvaldo. Las dos de Gabriel. No sé si Gabriel querés preguntárselas. Hay 2 minutos para hacer preguntas, no tenemos más que eso. Así que si Gabriel querés preguntarles directamente. No, acá una pregunta, porque es súper interesante todo esto, y me intrigó lo que presentaban sobre aranceles, ¿no? Entonces siempre me quedó la duda de qué era lo que protegía más a la industria, qué medida de política comercial, si eran los aranceles o las licencias de importación, ¿no? Que eran totalmente discrecionales y a la medida. Y la otra pregunta es, volviendo a los papers de Alan Taylor, es cuánto de la caída de inversión es por las distorsiones en los precios relativos domésticos de los bienes de capital, ¿no? Y cuánto de ese diferencial de protección entre bienes de capital y bienes finales tenía que ver también con la famosa restricción externa de la época. Ya, a ver, un poquito para dejarlo descansar, José. Mira, básicamente nosotros lo que observamos que hasta el 49 la intervención en el comercio exterior básicamente era a través de control de cambio, ¿no? Y también había esta cuota de las restricciones en cuanto a cuotas, ¿no? Yo digo siempre lo interesante de cuando uno hace historia económica, posiblemente hubiese sido muy difícil que si uno le explique esto a un alumno que lo entienda, de no ser que estamos viviendo algo parecido, ¿no? Entonces ahora es más fácil decir, mira, esto es como esto que está pasando, o como lo que ocurrió hace un tiempo, ¿no? Ellos tenían esta herramienta de la protección aduanera, no la ponen en práctica, entre otras cosas porque tenían estos convenios bilaterales. Pero, como decimos nosotros por ahí, había una reforma aduanera que le permitía subir las tarifas, o sea, ahí había una cantidad de protección arancelaria latente, pero ya la mera existencia de la reforma, de alguna manera, te empieza a afectar las decisiones empresarias, que están relacionados con la inversión de capital físico y de capital humano, ¿no? Entonces había ahí me parece un mecanismo que estaba latente y que había la posibilidad de usarlo, ¿no? Pero creo que al principio era mucho control, mucho manejo de tipo de cambio, ¿no? De todas maneras, gente muy práctica iba moviéndose de aquí para allá, ¿no? Pero principalmente se usaba eso, el manejo del tipo de cambio. Y había, por supuesto, restricciones de cuotas, eso genera, por supuesto, siempre rispideces, da lugar, hay un caldo de cultivo para la corrupción, por ejemplo, ¿no?
esto de que me dan a mí y no a vos la cuota para importar, y eso, por supuesto, creo que está un poquito relacionado con la otra pregunta que me hace, empieza a distorsionar, por supuesto, los precios relativos, genera problemas de inversión en la industria, ¿no? Yo creo que esa era la otra pregunta, creo. A ver, voy a mirarlo en el chat. ¿Esa era la que preguntabas, la otra? Y una cosa más, acotando a esto mismo, tengan en cuenta que las reservas en el 45 equivalían al 63 meses de importación, y en el 49 caen a 4 meses, y en el 52 a 2 meses de importación, con lo cual era claramente necesario, por la restricción de divisas, poner cuotas, y empezaba todo discrecionalidad de a quién le otorgo las cuotas y de cuánto. Bueno, disculpen que les tengo que cortar. Muchas gracias a los presentadores y a los que están haciendo preguntas. Martín Cuesta tiene una pregunta para Daniel Lema que quedó pendiente. Por favor, Daniel, si podés mirar el chat y contestarle. Necesitamos que el bloque siguiente comience porque tenemos que presentarlo, así que la voy a dejar a María, que tiene que estar por acá. Ahí está María, te dejo a vos, encargada. Muchísimas gracias.